Vamos a continuar con el avance de la materia de álgebra básica y vamos a ver ahora el capítulo de teoría de grafos. Para comenzar a hablar de teoría de grafos, primero debemos darnos una definición exacta de lo que es un grafo. Para hacer esto, vamos a leer lo siguiente. Nos dice, sea el conjunto B un conjunto finito no vacío y sea el conjunto E un subconjunto del producto cartesiano de B, es un grafo dirigido sobre B y se denota con la siguiente forma. El conjunto G es igual a un par ordenado compuesto por los elementos del conjunto de vértices y los del conjunto de aristas. Y como ustedes pueden ver, esta es la simbología que se da. La letra V para el conjunto de vértices y la letra E para el conjunto de aristas. Para darnos un ejemplo representativo, vamos a tomar el conjunto de vértices con los siguientes: A, B, C, D y E. Y para el conjunto de aristas, en este caso nosotros vamos a contar con pares ordenados. Estos pares ordenados van a asociar dos vértices distintos, que es lo que pasa con las aristas, que unen dos vértices. En este caso vamos a tomar las aristas AB, A, BC y AD. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es un grafo no dirigido y un grafo dirigido. Un grafo no dirigido se da cuando no importa la dirección de las aristas. El grafo dirigido es el caso contrario, que se da cuando importa la dirección de las aristas. Entonces, tomando un ejemplo representativo para el primer caso de un grafo no dirigido, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aristas, pero no tenemos ninguna indicación de dirección en estas aristas. Podríamos relacionar a través de pares ordenados, por ejemplo, el vértice A con el vértice D, o podemos invertir este orden. Puede ser el vértice D con el vértice A, ya que ambos se encuentran asociados con una arista. Obviamente no va a ocurrir lo mismo con el vértice B y el vértice D. Ese par ordenado no existe porque no existe ninguna arista que relacione directamente a estos dos vértices. Para el siguiente caso, que era el grafo dirigido, nosotros vamos a tener este caso. Como ustedes pueden ver, nosotros ya contamos con aristas que tienen una dirección, y ese está dado por esta flecha que se traza sobre la misma arista. Por lo tanto, aquí podemos relacionar el vértice A con el vértice B, pero no podemos relacionar en el sentido inverso, es decir, el vértice B con el vértice A. Ahora vamos a hablar de lo que es un grafo ponderado. Un grafo ponderado es aquel en el que se da peso a los lados de un grafo dirigido y un grafo no dirigido. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este grafo, nosotros nos hemos dado las siguientes ponderaciones. La arista que une los vértices A y B tiene una ponderación de 1. Los vértices B y C tienen ponderación 2, la arista que los une. El vértice D con el vértice C con el vértice D tiene una ponderación de 5 y así sucesivamente. B con D tiene una ponderación de 3 y A con D tiene una ponderación de 4. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, cabe destacar que esta ponderación es independiente de la cantidad de aristas. Nosotros podríamos habernos dado un valor diferente aquí, un valor de 8 por ejemplo, eh, sin importarnos que la cantidad de aristas que existen en el grafo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la longitud en el grafo. La longitud en el grafo es el número de aristas que existen. En este caso nosotros tendríamos una longitud igual a 5 porque tenemos 5 aristas. Ahora, el otro caso es el orden. El orden es el número de vértices de G. Nosotros podemos decir que este grafo tiene un orden de 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 vértices distintos. Estos son A, B, C y D. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de lo que son los multigrafos. Un multigrafo contiene aristas paralelas. En este caso no nos estamos refiriendo necesariamente al paralelismo geométrico como tal. Tiene otra significancia esto de las aristas paralelas. Aquí vemos un ejemplo de un multigrafo.
¿Qué es lo que nos dice la multiplicidad? Para este caso, por ejemplo, la multiplicidad del vértice A con el vértice B es igual a 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres aristas paralelas. Pero como ustedes pueden ver que no son paralelas geométricamente, sino que se dice que son paralelas porque están uniendo dos mismos vértices. A y B se pueden relacionar con esta arista, con esta otra y con esta otra. Entonces nosotros podemos decir que se trata de un multigrafo. Luego, en el vértice, perdón, en los vértices C y D nos dice que tiene multiplicidad de 1 porque en efecto solo existe una arista que esté uniendo estos dos vértices. Y en el caso de los vértices B y C nos dice que tiene multiplicidad 2 porque existen dos aristas que están uniendo estos mismos vértices. Si nosotros analizamos el caso de los vértices D y E, podemos decir que tienen una multiplicidad igual a 3 porque hay tres aristas que están uniendo estos dos vértices al igual que en los vértices A y B. Ahora vamos a hablar de lo que son los grafos conexos. Vamos a darnos una definición. Nos dice, sea el grafo compuesto de vértices y aristas, un grafo no dirigido, el grafo es conexo si existe un camino simple entre cualquier par de vértices. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con esto? Si ustedes pueden ver este ejemplo, ustedes se darán cuenta de que nosotros podemos trazarnos cualquier camino para llegar de un vértice, por ejemplo del vértice A cualquier otro. Podemos darnos, para llegar de A a B, podemos darnos el camino pasando por la arista que une A y B, o podemos acomplejarnos más, podemos irnos de A hacia D, de D hacia C y de C hacia B, o podemos irnos de A hacia D y de D hacia B. Por lo tanto, yo puedo trazarme cualquier camino para llegar de este vértice a otro y lo mismo pasa con el resto de los vértices. Por lo tanto, se trataría de un grafo conexo. Componentes de un grafo. Esto de componentes de un grafo se relaciona con lo que son los grafos disconexos, pero al mismo tiempo se relaciona con los grafos conexos. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener una sola componente. ¿Por qué? Porque todo el grafo es conexo. Si yo tuviese algún otro vértice que estuviese excluido de esta unión, o mejor dicho, aislado del resto de los vértices, yo podría decir que mi grafo tiene dos componentes porque tengo, en primer lugar, este subgrafo conexo y tendría otro vértice o puede ser también otro grafo o otra asociación de vértices que esté aislada de este. Por lo tanto, podría ser otro componente. Entonces, a eso es a lo que se refiere las componentes de un grafo. Distancia entre dos vértices. Nos dice que es la mínima longitud del camino. Como habíamos mencionado antes, en el caso de los grafos conexos, para verificar si realmente es conexo, se trazan caminos simples para llegar de un vértice a otro. Por ejemplo, como les había mencionado, para llegar de A hacia B, yo puedo pasar por esta arista, o puedo pasar por esta, luego por esta y luego por esta, o puedo pasar por esta y luego por esta. Pero en el caso de cuando yo me refiero a la distancia entre dos vértices, me está hablando de lo que es la mínima longitud del camino. Para llegar de A hacia B, la mínima longitud sería obviamente pasar directamente por esta arista. Ahora, si yo quiero pasar del vértice A al vértice C, yo tendría que pasar por esta arista y luego por esta. O bien puedo pasar por esta y por esta, porque ambos tienen la misma longitud. Estoy atravesando dos aristas en este caso y dos aristas en este caso. Entonces, en resumen, si nos piden la longitud que hay entre el vértice A y el vértice B, yo puedo decir que es una longitud igual a 1. ¿Por qué? Porque solo estoy pasando por una arista. Si me dice cuál es la longitud entre el vértice A y el vértice C, yo puedo decir que es igual a 2 porque estoy pasando por dos aristas distintas, ya sea por aquí o por aquí. Entonces, vamos a pasar a un primer ejemplo. Nos dice defina grafo disconexo y trace uno de ejemplo. Entonces, ya que ya hemos definido lo que es el grafo conexo, nos toca definir lo que es el grafo disconexo y no es más que el caso contrario a esto.
Como definición podemos dar lo siguiente. Nos dice sea G el conjunto grafo compuesto por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, el grafo no dirigido. Este grafo es desconexo si no existe un camino simple entre cualquier par de vértices. Es lo que habíamos mencionado antes. Entonces, este ejemplo es representativo y es el que ya habíamos visto antes cuando estábamos revisando lo que son los grafos dirigidos y no dirigidos. En este caso no nos interesa eso. Lo único que nos interesa es determinar si es conexo o disconexo. Y en este caso evidentemente podemos ver que se trata de un grafo disconexo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta el vértice C, no vamos a poder trazar ningún camino simple desde el resto de los vértices. El vértice C está aislado. No importaría si tuviésemos un otro conjunto de vértices y este vértice C estuviese asociado con los demás. Eh, no importaría porque el vértice C no se encontraría asociado directamente con estos otros cuatro. Entonces podemos decir que este es un grafo desconexo porque tenemos un vértice aislado. En este caso, también refiriéndonos a los componentes, podemos decir que tiene dos componentes distintas. Una que está compuesta por los vértices A, B, D y E, y otro que está compuesto simplemente por el vértice aislado C. Entonces, ya hemos visto lo que son los caminos simples que nosotros podemos trazarnos para determinar si se trata de un grafo conexo o disconexo. Pero se puede decir que existen otros tipos de caminos. Podemos encontrar lo que son los caminos, que tienen repetición de vértices, repetición de aristas y son abiertos. Podemos encontrar lo que son los caminos cerrados, que es casi idéntico a lo que se trata de los caminos, pero este grafo no se encuentra abierto, sino que se encuentra cerrado. ¿A qué se refiere con cerrado? Se refiere a que si nosotros tomamos en cuenta un camino partiendo de un vértice, deberíamos llegar al mismo vértice. Luego, podemos hablar de lo que son los recorridos. En este caso de los recorridos ya no vamos a repetir aristas, pero sí vamos a repetir vértices. Y al mismo tiempo va a ser abierto. Caso contrario a esto, pasa a ser los circuitos, que en el caso de los vértices y las aristas cumple las mismas condiciones, pero en este caso es cerrado. Luego vamos a pasar a lo que son los circuitos simples. En los circuitos simples no se van a repetir ni vértices ni aristas y van a ser abiertos. Finalmente vamos a hablar de lo que son los ciclos. Y los ciclos, al igual que íbamos viendo anteriormente con estos pares de casos, se relaciona con lo que son los circuitos simples, pero en este caso son cerrados. Pasando a un segundo ejercicio, nos dice, sea el grafo compuesto por un conjunto de vértices y aristas, el grafo dirigido mostrado en la figura, determine tres caminos simples que vayan del vértice A al vértice H y que tengan una longitud de 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es trazarnos caminos que tengan longitud 5 y que vayan del vértice A al vértice H. Entonces, por ejemplo, si yo tomase AB, BG y GH, este camino no sería válido puesto que no cumple la condición de longitud 5, sino que sería de longitud 3. Entonces, para realizar este tipo de problemas, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis interpretativo del gráfico para encontrar una respuesta. Entonces, nosotros podemos ver aquí los tres posibles caminos que nos podemos dar para llegar del vértice A al vértice H. Nos dice para el primer camino, podemos ir de A a B, de B a G, de G a E, de E a F y de F a H. Para el segundo camino, podemos ir de A a C, de C a B, de B a G, de G a F y de F a H. Y para el caso del tercer camino, podemos ir de A a C, de C a D, de D a B, de B a G y de G a H. Como ustedes pueden ver, son caminos de longitud 5. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí, cada camino es un conjunto de pares ordenados. Y estos conjuntos no tienen más que 5 pares ordenados, ni más ni menos, exactamente 5. Recordemos que cada par ordenado
representa una arista y la cantidad de aristas es lo que me da la longitud del grafo. Por lo tanto, si yo tengo aquí 5 pares ordenados, quiere decir que tengo 5 aristas y por lo tanto yo tengo caminos de longitud igual a 5.